La historia de la canaricultura europea no puede comprenderse plenamente sin atender a su estrecha relación con la minería y con el uso temprano del canario como animal centinela. Mucho antes de que existieran concursos de canto o estándares de raza, el canario fue un ave funcional, integrada en la vida cotidiana de los trabajadores mineros. La historia de la seguridad laboral está marcada por momentos de innovación, que surgieron de la necesidad humana de proteger la vida en entornos de alto riesgo. Entre estos momentos destaca el trabajo de John Scott Haldane, 1860 a 1936, médico y fisiólogo escocés que revolucionó la comprensión de los gases tóxicos en las minas, y estableció uno de los sistemas de detección más emblemáticos de la historia industrial, el uso de canarios como animales centinelas. Desde una perspectiva histórica, el Jarcer Roller, el canario minero, es mucho más que un canario de concursos. Es el resultado de una canaricultura nacida del trabajo, moldeada por necesidades humanas reales, antes que por criterios estéticos formales. Su canto, hoy juzgado en concursos, tiene su origen en una época en la que el canario cantase significaba estar vivo. El vínculo entre minería, ciencia y canaricultura queda así claramente trazado. El Jarcer Roller ocupa un lugar central en la historia de la canaricultura, porque encarna su transición de práctica doméstica a disciplina organizada. Su origen en comunidades mineras, su asociación con el canto como señal de salud, y su posterior estandarización convierten a esta raza en un símbolo vivo de cómo la historia social y laboral puede influir en la selección animal. En última instancia, la canaricultura moderna no surge únicamente de la búsqueda de belleza o perfección sonora, sino también de la necesidad, la convivencia y la observación cotidiana. El Jarcer Roller, heredero del canario minero, sigue cantando hoy como testimonio de ese pasado. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Pedro Mata. Si cerramos los ojos e intentamos imaginar una mina de carbón, no sé, de principios del siglo XX, lo primero que nos viene es la oscuridad, el polvo, el riesgo de un derrumbe. La amenaza física, sí, lo tangible. Exacto, pero había un peligro mucho peor, uno que flotaba en el aire. Un asesino que no podías ver ni oler. Ni sentir, hasta que de repente tus rodillas flaqueaban y ya no había vuelta atrás. El monóxido de carbono. El asesino silencioso, como lo llamaban. Y el problema era ese, su invisibilidad. O sea, ¿cómo luchas contra un enemigo que no da la cara? A partir de varios ensayos sobre seguridad minera y los trabajos de un fisiólogo escocés fascinante, John Scott Haldane, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de la historia de cómo un pequeño pájaro amarillo se convirtió en el sistema de biotecnología más avanzado de su tiempo. Exacto. Hoy nos vamos a meter de lleno en esta historia para entender no solo por qué un canario, sino la ciencia que hay detrás. Veremos cómo la innovación puede ir de la mano de una cierta ética, incluso en un contexto tan brutal. Para entender la genialidad de la solución, primero hay que meterse en ese infierno. Los textos que hemos consultado, no se andan con rodeos. La minería del carbón era una de las ocupaciones más peligrosas. Y en medio de todo eso los gases. El enemigo invisible. Sí, los dumps, como los llamaban los mineros. Era un término para cualquier gas que no fuera aire. Estaba el fire dump, el grisú, que es metano y podía explotar. Vale. Y el black dump, una mezcla de nitrógeno y dióxido de carbono que te ahogaba, te quitaba el oxígeno. Pero incluso esos daban alguna señal. ¿Cómo? La llama de la lámpara de seguridad cambiaba de color, o se apagaba, o notabas que te costaba respirar. Pero el monóxido de carbono, el white dump, era otra historia y era indetectable para los sentidos. No huele, no irrita, no te hace toser. Simplemente te va envenenando sin que te des cuenta. Se necesitaba una alarma. Y rápido. Y aquí es donde aparece la figura clave, John Scott Haldane. Los documentos lo describen como el padre de la fisiología respiratoria, pero a mí me parece más bien una especie de aventurero científico, ¿sabes? Lo era, sin duda. Haldane tenía una filosofía muy clara. Para entender algo, tienes que experimentarlo. Y se lo tomó al pie de la letra. ¿A qué te refieres? No se conformaba con analizar muestras en un laboratorio. Construyó una cámara hermética en su propia casa y se encerraba dentro. Un momento. Experimentaba consigo mismo. Eso es llevar el compromiso a otro nivel. Totalmente. Se encerraba para inhalar diferentes mezclas de gases y estudiar los efectos en su propio cuerpo. Anotaba todo,
cómo le dolía la cabeza, cómo se aceleraba su pulso, cuándo empezaba a sentirse confundido. ¡Qué barbaridad! Peligroso, sí, pero gracias a esa valentía hizo su descubrimiento más importante. Lo presentó en un informe al gobierno británico en 1896. ¿Y qué descubrió exactamente? Pues demostró algo que hoy nos parece obvio, pero que entonces fue revolucionario. La principal causa de muerte tras las explosiones no era la onda expansiva, ni la falta de oxígeno. Era la intoxicación masiva por monóxido de carbono. Y su trabajo no se quedó ahí. También describió el efecto Haldane, que sigue siendo fundamental en medicina. Pero bueno, lo importante es que comprender toda esta dinámica de gases fue lo que le dio la clave para buscar una solución biológica. Entendido. Haldane identifica al asesino, pero eso es solo la mitad de la batalla, ¿no? Saber qué te mata no te salva si no puedes verlo venir. Ahí está la brillantez de su siguiente paso. Pensó, si el problema es fisiológico, la solución también debe serlo, y se basó en la fisiología comparada. ¿Qué significa eso? Sabía que los animales pequeños tienen un metabolismo mucho más rápido que los humanos. Su corazón late más deprisa, respiran con más frecuencia, queman energía a un ritmo vertiginoso. Claro, es una cuestión de escala. Precisamente, un metabolismo más rápido significa que procesan el aire del ambiente a una velocidad mucho mayor, por lo tanto, si hay un veneno en ese aire, sus efectos se van a manifestar en ellos mucho antes que en un ser humano. Eran como un sensor biológico de acción rápida. Exacto. Podían dar la alarma antes de que los niveles de gas fueran peligrosos para los mineros. Vale. La idea de usar un animal pequeño como detector es genial. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué un canario? ¿Por qué se probaron ratones, por ejemplo? ¿Qué tenía de especial este pajarito? Esta es la parte que demuestra el genio práctico de Haldane. Un ratón, al ser afectado por el gas, se aletarga. Puede que se acurruque en una esquina de la jaula y se quede quieto. Se queda dormido, vamos. Más o menos. Ahora ponte en la piel de un minero, en la penumbra de la galería, solo con la luz de su lámpara. ¿Cómo sabes si el ratón duerme o si ha sucumbido al gas? La señal no es clara. No es una buena señal de alarma si tienes que acercarte y darle un golpecito para ver si reacciona. Exacto. El canario, en cambio, ofrecía una señal inequívoca. Un canario sano es un animal activo. Y lo más importante, siempre duerme de pie, agarrado a su percha. Ah. Cuando el monóxido de carbono empezaba a hacer efecto, el pájaro se mareaba, perdía la coordinación y finalmente se desmayaba. ¿Y qué pasa cuando un pájaro se desmaya en una percha? Se cae. Se cae. Un golpe seco en el fondo de la jaula. Una señal visual y auditiva imposible de ignorar. No había lugar a dudas. Si el pájaro estaba en el suelo, había un problema grave. Entonces, la clave no era que muriera, sino simplemente que se cayera. Qué detalle tan visual, tan simple y tan efectivo. Pero esto me lleva a pensar en algo. Uno podría imaginar que estos pájaros eran herramientas desechables, un sacrificio necesario. Y eso es lo que hace que el siguiente capítulo de esta historia sea tan sorprendente, sobre todo para la época. Haldane no se conformó con proponer el uso de los canarios. Su objetivo no era el sacrificio del animal. ¿Ah, no? No. Su objetivo era usar su mayor sensibilidad como una alarma y luego protegerlo. ¿Protegerlo? ¿Pero cómo? Diseñó un dispositivo absolutamente ingenioso, el resucitador de canarios. Era una jaula especial, circular, de metal, con una pequeña ventana. Lo crucial es que tenía una puerta que se podía sellar herméticamente y, atención, un pequeño tanque de oxígeno incorporado. No puede ser. Una jaula con su propio sistema de soporte vital. Exactamente. El procedimiento era el siguiente. El minero entraba en una zona sospechosa con la jaula abierta. Observaba al canario. Si el pájaro empezaba a jadear, a agitarse o, en el peor de los casos, se caía, ¿Cerraba la puerta? cerraba la puerta hermética de un golpe y abría la válvula del tanque de oxígeno. El gas puro reanimaba al pájaro en minutos. Después, claro, el minero salía de allí a toda prisa. Me parece alucinante. Estamos hablando de una época en la que el bienestar animal, sobre todo en un entorno industrial tan duro, era un concepto casi inexistente. Si conectamos esto con el panorama general, era una idea increíblemente avanzada. El pájaro no era una herramienta de un solo uso, era un compañero de trabajo, un centinela cuya vida también se valoraba. Y claro, los mineros acabarían desarrollando un vínculo con estos animales. Eran sus salvavidas. Me pregunto, ¿qué tipo de pájaros buscaban? ¿Cualquiera servía?
Justo a eso iba. Esta relación práctica entre el minero y el pájaro tuvo una consecuencia que nadie podría haber previsto. A ver. Los mineros, por pura necesidad, preferían aves que fueran activas y sobre todo que cantaran constantemente. Ah, claro. Es una segunda señal de alarma. Si el pájaro canta, todo va bien. El silencio repentino es tan alarmante como verlo caer. Exacto. Un canario cantando era la banda sonora de la seguridad. El silencio generaba una tensión inmediata. Es una de esas conexiones de la historia que parecen inventadas. Y aunque hoy nos parezca algo del pasado, su uso no es tan lejano. Los textos dicen que se dejaron de usar oficialmente en Reino Unido en 1986. En 1986, aunque el último uso registrado en una mina fue en 1999. Sí, cuando los detectores electrónicos se volvieron fiables, portátiles y baratos. Pero el legado del canario es mucho más grande, ¿no? Se ha instalado en nuestro lenguaje. El canario en la mina de carbón. Es una metáfora universal potentísima. La usamos constantemente para hablar de una señal de advertencia temprana, un primer indicador de que algo va mal en un sistema más grande, aunque el peligro todavía no sea evidente para todos. La tecnología ha cambiado. Hoy tenemos sensores digitales, pero la idea fundamental, el principio de Haldane, sigue siendo el mismo: la necesidad vital de detectar el peligro antes de que sea demasiado tarde. Entonces, si recapitulamos, esta historia es mucho más que una anécdota. Es un viaje increíble. Vemos cómo la ciencia pura, la investigación de un fisiólogo obsesionado con la respiración, aporta una solución a un problema mortal. Vemos también cómo la innovación y la ingeniería, con ese resucitador, pueden incorporar una dimensión ética que se adelanta a su tiempo, buscando proteger en lugar de solo explotar. Es una colaboración entre especies, forjada en las condiciones más duras. Un recordatorio de que, durante casi un siglo, la vida de miles de personas dependió literalmente de la sensibilidad de estas pequeñas criaturas. Un testimonio de la fragilidad humana y del ingenio para superarla.